sí, como contaban ustedes, hace mucho tiempo estoy involucrado en el área de software. Soy ingeniero en sistemas y tengo una maestría en ciencia de datos también. Y soy CTO y cofundador de Nerea Software, donde nos dedicamos al desarrollo de productos digitales. Y es un poco la idea de la charla de hoy, desde este perfil que le acabo de contar y del perfil que ahora les va a contar Lourdes sobre su experiencia, traer una discusión entre colegas y amigos de, bueno, ¿qué hacemos con AI? Lo decían recién, AI se viene con todo y nos tenemos que adaptar, lo tenemos que usar, hay distintos puntos de vista para discutir. Entonces hoy la idea es un poco con Lourdes hacer como un contrapunto de cómo vemos que podemos actuar y aportar valor. Entonces, no sé, Lourdes, si querés agregar algo más sobre tu experiencia y tu trayectoria. Bueno, también me sumo a los agradecimientos a todos los que están conectados ahí. Contenta de estar en esta charla. Más o menos como les presentaron, soy ingeniera de sistemas, fui compañera de Johan Esta temática. Vamos a intentar primero que nada establecer como un contexto, una base. Después, desde esa base vamos a detectar que los datos son importantes y qué podemos hacer. Un poco en la presentación spoileaban, calidad de datos es algo que realmente importa. Y después intentar hacer un zoom out de, bueno, en las otras partes de QCE, cómo podemos aportar, para terminar en algunas conclusiones. Entonces, empezando por el contexto, eh, es lo que decía en la presentación, AI se viene con todo, todos los días nos levantamos, hay nuevos productos, nuevas herramientas que están logrando ejecutar de manera que tal vez hace unos años era impensada, tareas con muy buena performance, con muy buena calidad, y esta revolución que impacta a todas las industrias, el desarrollo de productos digitales, salud, logística, entretenimiento, lo que se imaginen. Nosotros con Lourdes hablábamos y veíamos como dos puntos. Uno es, bueno, ¿cómo me subo hasta ahora? ¿Cómo le saco provecho? ¿Cómo hago como QC, como ingeniero, como desarrollador, para aprovechar estas herramientas para generar más valor desde el punto de vista de QC, que es lo que nos trae hoy a esta charla? Pero también está la otra, es en la medida que esta revolución que absolutamente todas las startups, todos los proyectos intentan involucrar y aprovechar esta tecnología, nos vamos a ver cada vez más involucrados, y ya lo estamos viendo, en proyectos que utilizan AI o Machine Learning. Y entonces esa es la parte que queremos enfocar más hoy, es, bueno, me tocó un proyecto con AI, con ML, como QC, ¿cómo agrego valor? Y la primera parte para agregar valor y para entender cómo desde el área de calidad puedo potenciar esos proyectos es entender qué tienen de diferente, qué es lo novedoso. Y entonces acá vamos a tratar de dar una breve introducción de algunos procesos y características que, de paso hago un paréntesis. Vamos a usar en algunas partes de manera intercambiable AI y ML a conciencia de que no significan lo mismo, pero nuestro foco está en las características que sí comparten y cómo las podemos trabajar. Entonces, para arrancar todos desde el mismo punto de vista, por ejemplo, un modelo de Machine Learning, una herramienta que utilice Machine Learning, lo que va a hacer es intentar detectar en un set de datos patrones que sean útiles para ejecutar una tarea que luego va a querer replicar. Uno de los ejemplos que peloteábamos con Lourdes es, bueno, imagínense, tengo una aplicación de citas y tal vez tengo muchos datos históricos, demográficos, de personas que interactúan en mi plataforma y sé en ese histórico quiénes efectivamente fueron un match. Entonces, tal vez por brindar un mejor servicio, para aumentar la atracción, quiero desarrollar un modelo que me permita sugerir y que pueda
cruzarse los perfiles de esas personas para intentar generar más interacciones entre ellas. Entonces, ese puede ser un caso de donde, bueno, voy a agarrar mis datos históricos, voy a intentar construir un modelo que detecte cuál es el patrón, las características que hacen que dos personas sean compatibles, para luego poder hacer sugerencias y aumentar la cantidad de compatibilidades. Uso un montón de comillas porque estoy siendo no técnico o no detallista en un montón de puntos para tratar de enfocar en las características. Algo importante es, este punto es el esencial, este tipo de modelo se va a basar en datos. Y tan buenos sean los datos y los patrones que estén presentes ahí, es tan útiles van a ser después, obviamente con el delta de cómo los explote. La manera de iterar y de procesar y construir a partir de esos datos va a ser siempre a partir de intentar optimizar ciertas métricas que evalúan esa herramienta que estoy construyendo. Y esas métricas, que por ejemplo puede ser el porcentaje de acierto cuando digo que dos personas son compatibles y luego efectivamente generan un vínculo, como QC me imagino, y acá me estoy parando un poco también en los zapatos de ustedes que trabajan en el rubro y de Lourdes, me imagino que es, bueno, acá está el link entre el negocio, entre el requerimiento de alguna forma y cómo construyo el modelo, cuál es mi norte, por qué estoy haciendo esto y para qué voy a usar los patrones que estoy detectando. Esto de por sí es una explicación de altísimo nivel de cómo funciona, por ejemplo, un sistema de Machine Learning, que trae acarreado algunos desafíos que son bastante particulares y novedosos y que empiezan a abrir esas preguntas que les comentaba antes que queremos plantear. Bueno, mi modelo lo construí, lo evalué, sigue las métricas que definí, pero no tiene que funcionar solo en el laboratorio, tiene que lograr generalizar. Esto es que una vez que salga del laboratorio a producción, tiene que generar tan buenos resultados sobre datos que hasta ahora no había visto mi modelo. Otro problema que surge puede ser el del sesgo y la equidad. Dentro de los patrones implícitos en los datos que yo tengo, puede llegar a ocurrir de que hayan algunas correlaciones que tal vez no sean deseadas, pero que estén presentes en los datos y puedan hacer que mi modelo, mi feature, mi herramienta termine favoreciendo a ciertos grupos de datos para una respuesta positiva o negativa, o que sea injusto, que no sea equitativo. Y algo que me parece súper interesante también, y que esto creo que es más visible en los sistemas de AI y justamente en los Large Language Models que están muy de moda hoy y son la base de un montón de productos que se construyen. Un gran ejemplo usaba Douglas en la charla anterior, es que las respuestas, por ejemplo, de ChatGPT, de Perplexity AI, no son siempre las mismas a pesar de que el input pueda ser igual. Entonces, ¿qué sacamos de esto con Lourdes y de dónde partimos la discusión? Bueno, nos toca trabajar en un proyecto, en un producto que ahora involucra como componente central AI o ML. Sabemos que se entrena sobre datos y que los datos son un gran determinante sobre la performance que pueda tener sobre métricas que deberían estar alineadas con el negocio y aún después de hacerlo puede presentar algún desafío que para nosotros como área puede ser una novedad. Entonces la idea es cómo atacar y trabajar sobre esto. Lo vamos a ver en dos etapas. La primera etapa, dijimos, los datos importan, los datos son determinantes. Entonces Lourdes nos va a contar cómo el área de calidad de datos, en la etapa de limpieza y reparación de datos, aporta a construir mejores modelos. Bien, sí, como estaba comentando Johan, en estos proyectos que tienen, que involucran el Machine Learning, tenemos varias etapas y nosotros nos vamos a enfocar en esta etapa, en la etapa de preparación y limpieza de datos. Los datos, como decía, importan y es nuestra la primera parte de nuestro título de la charla. Entonces, ¿cómo nos llegan esos datos? Porque en esta etapa vamos a tener que preparar y hacer la limpieza de los datos. No lo digo, cuando digo preparar, no me estoy refiriendo al rol desde el lado de QC, sino que digo, tenemos un proyecto, en la etapa del proyecto de Machine Learning está la de preparar los datos y hacer limpieza de esos datos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué surge este problema? La idea de esto, de por qué surge el problema, es, primero y principal, la calidad de los datos, hacer el análisis de la calidad de los datos que tenemos para trabajar, de los datos con los que vamos a entrenar el modelo.
acá parándome un poco del lado de Data Engineer, eso es importantísimo. O sea, la calidad de los datos sabemos que va a determinar la performance de nuestros modelos. Entonces, acá la gran importancia. Estos datos, o sea, tienen errores. Acá estamos listando los diferentes errores con los que nos podemos encontrar, datos que contienen errores, datos duplicados, datos faltantes, cuando faltan valores, los datos que no están estandarizados, variables categóricas, por ejemplo, datos no estandarizados, podemos decir las temperaturas, las podemos tener en diferentes medidas, entonces tenemos que ser capaces de estandarizar los datos, darnos cuenta que tenemos ese error. Los valores categóricos, cuando nos llegan los datos, podemos tener diferentes categorías, ciudades, colores. Bueno, tenemos que transformar todos esos datos y estandarizarlos, los valores categóricos para tratarlos. Y después también tenemos datos balanceados. Podemos llegar a tener, o sea, estoy hablando de todos los posibles errores. En esos datos balanceados nos referimos, bueno, tenemos diferentes subgrupos, diferentes grupos en esos datos, digamos. Entonces, capaz que tenemos 90% de un subgrupo y 10% del otro. Entonces, ahí están desbalanceados y eso va a producir errores de sesgo. Acá es muy alto nivel, tampoco queremos meternos mucho en cada uno de estos errores, pero hay un área que se encarga de esto, que es el área de calidad de datos. Es un área que está establecida, que tiene roles definidos, herramientas que se usan, procesos. Tenemos a esta altura todo definidos y cómo atacar cada uno de estos errores. Por ejemplo, podemos aplicar diferentes técnicas en los procesos, combinar las técnicas según los modelos que tenemos. Hay investigaciones recientes. Al estar en auge la inteligencia artificial y los proyectos que aplican, y ser, como siempre, o sea, lo importante, la calidad de estos datos va a determinar la performance de nuestro modelo. Entonces, bueno, acá, eh, con los problemas encontrados, decimos, bueno, somos QC, ahora desde el lado de QC, en los zapatos de QC, como diría Johan. Entonces, es, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo aportar? Bueno, si el área, si el área está en mi proyecto, tenemos el área de calidad de datos, nos acercamos al área de calidad de datos en esta etapa y seguro que vamos a poder aportar, a dar nuestro punto de vista, pero es un ida y vuelta, porque no solo vamos a dar nuestro punto de vista, sino que también nosotros nos vamos a nutrir de esos datos. Seguro que podemos aportar ideas, preguntas, ideas, y si este dato, y si este otro dato, ¿qué pasa? Entonces, de vuelta remarco, la importancia de la calidad de los datos va a determinar la performance de nuestro modelo. Entonces, el QC desde ese lado ya tiene que estar involucrado. Es un ida y vuelta. Me sirve para, o sea, desde los zapatos de QC, me sirve para decir, bueno, qué pruebas voy a tener en cuenta, en qué me puedo estar apoyando y informarles también. Mirá, acá a nivel de negocio pasa esto. Entonces, es importante. Por eso, si no tenemos digamos, el área en nuestro proyecto, incentivemos a que sí se haga, incentivemos a trabajar con el data engineer, a involucrarnos ya desde ese momento. Tenemos cosas que aportar desde nuestro punto de vista. Así que sumamente importante eso, trabajar directamente y potenciamos. Desde este lado vamos a potenciar algo que va a determinar la performance de nuestros datos, de nuestro modelo de entrenamiento. Así que es algo muy importante y con lo que hay que trabajar. Ahora pasamos al otro lado, ¿no? No sé, Johan, si Sí. querés. Sí, si querés avanzo acá. Igual agrego sobre lo que decía Luro, que me parece súper interesante destacarlo, que es ese ciclo y esa oportunidad en la calidad de datos, de tanto aportarle desde QC al área de calidad de datos, información del negocio, datos que posiblemente no se tengan, priorización de los grupos que pueden estar balanceados o desbalanceados por conocimiento del negocio, como también todas las decisiones que tome el Data Scientist que van a impactar luego en el resultado y en las características de la solución que se implementa, que creo que es un input valiosísimo para el QC para luego poder pensar estas pruebas. Pero ahora avanzando,
y capaz que haciendo una especie de zoom out, porque dijimos, bueno, tenemos este tipo de proyectos, tienen estas características, y detectamos como componente fundamental los datos, entonces por eso es importante destacar el área de calidad de datos y la interacción con el QC. Me gustaría hacer como un zoom out y pararme otra vez en los zapatos de alguien de QC y me imagino que empieza un proyecto nuevo, que tiene estos conceptos nuevos, que tiene esta manera nueva de implementarse, que rápidamente me tengo que adaptar, porque esto es súper vertiginoso, y me imagino que pasan un millón de preguntas por la cabeza del QC, que es, bueno, ¿qué pasa con las pruebas? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde arranco? ¿Qué tanto tengo que conocer el sistema? Y entonces voy a aprovechar que Lourdes tiene experiencia y un pie un poquito de cada lado para tirar alguna pregunta acá en vivo y que ya adelanto que estas preguntas muchas son para pensar y para dejar abierto y también para invitar a la gente a realizar preguntas este, sobre cómo actuar y por dónde empezar. Pero creo que lo primero es, ya quedó claro que al menos en el área de calidad de datos se puede aportar desde el rol de QC a un proyecto que esté centrado en ML o IA, pero la duda es, fuera de eso, ¿puedo aportar? ¿Cómo aporto? ¿Qué necesito de conocimiento? Y también a partir de cuándo. ¿Y cuándo me meto ahora como QC a aportar mi valor y en el proceso? Bueno, para empezar, sí, son muchas las preguntas que siempre nos surgen cuando nos paramos por primera vez, quizás, en un proyecto que tiene inteligencia artificial y tenemos que hacer nuestros casos de pruebas, estar en el proyecto. Entonces, ¿cuándo arranco? Desde cero, o sea, desde el momento inicial, siempre. ¿Por qué cambiaría ahora y no? O sea, es la buena práctica, ¿no? Que calidad esté involucrado desde el momento cero en los proyectos, en todas las etapas. Y en este caso no va a cambiar. Ahí vamos a ir viendo, ¿no? Que hay cosas que cambian, hay detalles que tenemos que tener en cuenta, que son importantes, que nos suman. Quizás no vamos a poder hacer énfasis en todos y bajar mucho, pero bueno, desde cero, arrancamos desde el inicio, desde el relevamiento de requerimientos. Después, ahí tenemos mucho para aportar. Las preguntas, tener en cuenta las reglas de negocio. Ahí después también hacías otra pregunta de qué tenemos, qué conocimiento necesitamos. Bueno, sí, eso es verdad, necesitamos conocimientos, eso es aquí que necesitamos formarnos, pero conocimientos para poder atacar desde nuestro lado. Por ejemplo, en los conceptos del contexto, vos nombrabas muchas cosas, nombrabas métricas, nombrabas, bueno, por ahí puede haber una matriz de confusión, falsos, positivos, bueno, todas esas cositas tenemos que incorporarlas. No para implementarlas, no el nivel de implementación, pero sí el nivel de tener el concepto. ¿Por qué? Porque en eso vamos a estar trabajando. Por ejemplo, cuando nos toque refinar una historia, en esa historia van a aparecer esas palabras, va a aparecer eso, el modelo se va a medir con esas métricas, nosotros vamos a tener respuestas en base a eso, entonces sí necesitamos conocerlo. No dejemos las buenas prácticas que tenemos desde el lado del QC, pero sí incorporemos estos conceptos y avancemos en los proyectos desde ese lado. Excelente. Y me gusta eso que decís, que tenemos que estar del día uno e incorporar esos conceptos, porque creo que lo que pasa hoy es que un poco, como decimos en Uruguay, esto está en la chacra del data engineer tal vez, pero tenemos que meternos un poquito, porque si queremos definir parámetros de calidad para lo que esa persona va a desarrollar, o ese equipo, definitivamente tenemos que entender cómo se mide esa performance. Eh, y bueno, una vez que incorporo estos conocimientos, mirando más lo específico del área de calidad. ¿Qué tipo de pruebas hacemos? ¿Me sirven todas las técnicas que hasta hoy vengo aplicando o tendría que empezar a mirar otro tipo de alternativas? No, en realidad, o sea, ahora estamos en el punto de que, por ejemplo, tenemos que empezar a hacer nuestro diseño de casos, apliquemos las técnicas que conocemos, la técnica que venimos aplicando, por ejemplo, tasa de equivalencia, valores límites, pero démosle otro enfoque. Ahora, el enfoque, por ejemplo, de los datos. Por ejemplo, vamos a hacer un caso de prueba enfocado al sesgo para comprobar el sesgo. Entonces, bueno, ahí decimos, bueno, tenemos qué clases de equivalencia podemos sacar. Ahí sacamos, en base a esas clases de equivalencia, sacamos nuestros casos de prueba, aplicar los valores límites para cuando usamos los datos, pero
la importancia acá, que es lo que cambia y es como lo sustancial. Seguimos haciendo nuestros casos de prueba, los podemos automatizar. Es más, o sea, también podemos usar la inteligencia artificial y hacer esa retroalimentación que se comentó en otras charlas para potenciar nuestros casos de prueba. Ahí también podemos dar ese giro, pero donde va a cambiar, donde yo le veo, que también como decís es una pregunta abierta, y de haber trabajado en eso, es en los resultados esperados. Los resultados esperados, no quiero hacer mucho, o sea, bajar mucho, pero van a aparecer esas palabras. Bueno, estoy probando el sesgo, que la performance del modelo, qué datos tengo que tener en cuenta, o sea, los criterios de aceptación, aparece esto, lo tengo que bajar a mi caso de prueba. Sí, va a aparecer y va a cambiar la forma en que planteo el resultado esperado, pero, o sea, con estos nuevos conceptos que estamos introduciendo, ¿no? Entonces, por eso los necesitamos. Y después, es acercarnos. Yo siempre digo que hace un tiempo estaba como esta de potenciar la dinámica de trabajo entre los desarrolladores, digamos, y los QC. Bueno, ahora potenciamos esta cercanía entre los QC y el Data Engineer, porque nos va a ayudar a justamente esto, ¿no? A ver la definición en los criterios de aceptación, a entenderlo a empezar a adquirir esas skills que se necesitan para generar casos de prueba para estos proyectos específicos, ¿no? Otra cosa que es en general, no olvidemos de que estamos hablando un proyecto, ¿no? Entonces, no nos olvidemos del testing, no me quiero decir tradicional, pero bueno, del testing que no involucra las funcionalidades de inteligencia artificial. Ahí también tenemos que seguir trabajando. Igual eso no cambia y tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, de pasar a no tener casos de prueba para las features de inteligencia artificial, no pasemos a dejar lo otro. Pasemos a tener todos nuestros niveles de prueba, armar las pruebas de regresión, todo igual con IA y con esta forma de verlo. Sin dudas. Y creo que eso que comentabas es muy importante. Tenemos que tener un incremento sobre lo que ya venimos haciendo, que por lo que entiendo, muchas de las herramientas que tenemos nos van a servir con ese toquecito, esa vuelta de tuerca, que creo que no recuerdo de dónde lo leí o a quién se lo escuché, pero me pareció interesante, que es que, por ejemplo, en el caso de un resultado esperado, tal vez en algunos casos, AI o ML me obliga a que mi resultado esperado no sea la salida exacta, sino definir características que tiene que tener la salida de ejecutar un caso de prueba, porque tal vez hay más variabilidad o tengo que medir distinto en base a estadística, lo que vos hablabas del sesgo. O sea, puede ser que mi resultado esperado esté ahora descrito, pero en base a otras condiciones sobre atributos de esa respuesta. Y nos van Y, quedando, sí, una cosita para agregar, también ten en cuenta que cuando estábamos haciendo el refinamiento de nuestras historias de usuario, quizás hay puntos en nuestra checklist que vamos a tener que agregar por lo que decías, porque ahora quizás vamos a decir, bueno, nuestro modelo va a tener que tener un rendimiento, entonces vamos a necesitar datos, y bueno, ahí es una discusión y hay todavía un gris sobre eso, pero, pero bueno, o sea, acerquémonos al Data Engineer y empecemos a incorporar estos conceptos. sin dudas, sin dudas. Y en realidad tenemos que ir redondeando y quiero pasar por otras preguntas que dejamos porque, de vuelta, el propósito de la charla es que empecemos a responder estas preguntas cada uno en el equipo. Hablábamos de que tal vez el sistema no es determinista, habrá que pensar entonces cómo puedo escribir un resultado esperado en base a un resultado no determinista. Hablabas de regresión y bueno, ¿qué pasa con la evolución de estos sistemas? ¿Cómo me puedo retroalimentar de los datos de producción? Y tal vez también, por otro lado, cómo deberíamos hacer que el área de QC evolucione y acompañe esta revolución de AI y ML, pero sin entrar en eso, más dejando como una idea ahí, food for thought, como dicen en inglés. Voy a pasar al resumen, así no nos pasamos de tiempo, que ahí, Lourdes, no sé si querés comenzar vos con qué te queda de todo Bueno, esto.
Bueno, un poco ahí el subtítulo QC, QC y más QC. Eh, la importancia es no, o sea, a este ritmo en el que estamos, en que la industria demanda estos proyectos de Machine Learning que se están incorporando, no descuidemos la calidad. O sea, tengamos presente nosotros desde nuestro rol, tratemos de siempre estar incorporando la calidad en estos proyectos también. Y a este nivel eh, eso me parece lo más importante. Después también la calidad de datos importa, que fue primer punto que empezó en nuestra charla. Importa y afecta a la performance de los modelos, o sea, realmente es importante. Y bueno, también un poco lo que decía, ¿no? En esta nueva dinámica del QC con el Data Engineer, hacer esta dinámica. Y bueno, eso, que no, que potenciemos, como nos está potenciando la IA a nosotros en el área, como dije, dar ese ciclo, también hagamos esto de potenciar nosotros a los proyectos, démosle valor, y es muy importante que, o sea, van a aparecer muchas oportunidades para crecer en esto. Hay diferentes roles, diferentes niveles donde me puedo meter, o sea, como QC, hay muchos proyectos de inteligencia artificial, entonces empecemos a adquirir esta skill y empecemos a que los proyectos de inteligencia artificial tengan calidad. 100% alineado con Lourdes, QC, QC y más QC, y lo que de alguna manera me gustaría destacar es, yo más con mi rol ingenieril, siempre veo QC como mi cinturón de seguridad de alguna manera, y es como, ¿por qué como científico de datos no verlo de la misma manera? Y hay un área en común, lo que decía, Lourdes, hay que acercar el data engineer con el QC para poder determinar y validar atributos de calidad que podamos, que podamos producir en nuestros productos y herramientas que desarrollamos. Bueno, sin más, no sé, Lourdes, si querés agregar algo. No, lo que también, o sea, quedan nuestras redes, la idea también era poder, estas preguntas que nosotros nos hacemos, que era para hacer el debate, que nos las pueden hacer. Sé que andamos ahí con poco tiempo, pero están en nuestras redes. La idea es esto, ¿no? Que se empiece a incentivar la calidad dentro de los proyectos de IA y bueno, quedamos a disposición. Eh, Excelente. Dale, dale nomás. En el chat. Sí, Sí, ¿qué tal? ok. Bueno, nos dicen Bueno, acá ahí va, por tenemos. backend que hay un par de preguntas que se estaban preguntando, Ok, y veo una que es si se puede potenciar ahí el la área de veo. Data Engineer con IA, y me encanta porque Lourdes venía con unas ganas de hablar de Data Engineering también. No sé si querés arrancar vos o querés que comience yo. Arrancar y era Sí, la partecita pendiente, pendiente no, pasa que para bajar hay que bajar bastante, entonces tuvimos que ahí sí, recortar un poco, pero pero sí, ah, excelente. Bueno, si se puede potenciar el área de Data Engineering con IA, yo creo que sí. Y voy a empezar por lo más básico, que es, eh, si vos sos un data engineer que tenés claro la parte conceptual, yo creo que la herramienta obvia, creo que todos estamos utilizando, es la parte de generación de código y creo que podés hacer mucho de tu trabajo. Yo personalmente lo he hecho, diciendo, bueno, ahora voy a comenzar con la limpieza de datos y quiero escribir, capaz que no quiero escribir de vuelta un script para buscar nulos, y seguramente voy a poder hacer mi trabajo de manera más rápida apoyándome, por ejemplo, en una herramienta de generación de código. En mi experiencia personal, esto ha sido efectivo cuando yo he tenido súper claro la parte conceptual del problema que quiero resolver, no tanto cuando es un área en la cual yo estoy aprendiendo.
y eso es un debate que tal vez podemos tener otro día de, bueno, ¿cómo aprendo en la época de IA? Porque si yo genero ese código y no tengo ese razonamiento, tengo la dificultad de evaluarlo y tengo la dificultad de incorporar el aprendizaje, pero, y me avisan si tengo tiempo, pero creo que abre otro debate más que está buenísimo, que es que cada vez más vamos a ver gente generando soluciones a partir de IA y va a ser muy difícil procesar eso que se generó, entenderlo 100% y para mí es donde el área de calidad cada vez se va a destacar más. Y me fui de la pregunta, pero justo es un tema que vengo trabajando internamente Sí, dentro de Naredía No, y que pero me igual encanta. está bueno porque está alineado a otra pregunta que dejó Luke Quinteros 91, que dice, para formarnos, ¿por dónde comenzamos? Excelente bueno, pregunta. ahí va. Yo quería un poquito, te sigo un poquito porque está, me encanta la pregunta anterior. Sí, y además, o sea, que puede potenciar cómo hay muchos, hoy en día hay investigaciones, en mi caso, mi tesis es una parte de investigaciones, de la investigación, ¿no? De cómo afecta, los diferentes, por ejemplo, en el caso de la limpieza de datos, cómo afecto, si juego con con las variables que juego, cómo puedo, quizás llega un momento donde ya los datos, no tiene sentido corregirlos, y bueno, y también lo que decía Johan, eso por un lado, y lo que decía Johan de decir, bueno, sí, es según en donde estemos, trabajando, y sí, la potencia, y para mí hoy en día, vamos a necesitar, o sea, estamos saliendo muchos proyectos con inteligencia artificial y debemos ponerle calidad. Y después, para formarnos, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzó? Eh, Yo ahí tengo una, Lourdes, si querés arranco, que uno de los, Dale. dijimos que íbamos a usar de manera intercambiable AI y ML, justo una de las cosas que se usa mucho de AI son los Large Language Models, y hay toda una ciencia para aprender detrás de cómo realizar prompts para obtener resultados útiles, sobre cómo hacer que se pueda razonar de alguna manera, validar ese resultado, evitar alucinaciones. Y de eso les dejo un nombre, Ujú, Andrew Ng, que no sé muy bien cómo se pronuncia, que es un capo y tiene un curso que está online, que habla sobre justamente todo esto, es cómo formular prompts efectivos, cómo evitar alucinaciones, cómo distintos patrones para ejecutar prompts de varios pasos para aumentar la efectividad de esos prompts. Y pego un volantazo y voy para el otro lado. Justo no hace mucho, OWASP liberó el top 10 de vulnerabilidades de sistemas desarrollados en base a LLMs. Entonces ujú. yo ahí ya veo dos muy buenos lugares para empezar a formarse, porque algunos de los proyectos que les va a tocar van a usar un LLM de fondo, que es bueno, qué vulnerabilidades hay, y no preciso entender cómo funciona el transformer que está detrás de ChatGPT. Yo necesito entender que yo puedo hacer prompts, necesito entender qué tipo de preguntas me puede contestar y cuáles no, qué tipo de problemas puede tener, qué pasa con la autorización, qué pasa con el leak de información. Todo ese tipo de cosas, me parece que el curso si lo buscan Andrew Ng, LLM Prompt Engineering, lo encuentran. Si buscan OWASP LLM, lo encuentran. Creo que esos dos cursos ya te dan material infinito para aportar desde el punto de vista de QC. No sé, Lourdes, si querés agregar alguno más. Sí, sí, ese mismo, el primero que recomendaste, sí, seguro. La parte de seguridad es todo un tema también que estaría, para tocar, pero empecemos, creo que, lo básico, empecemos con los conceptos básicos. Los que estamos acá en Globan tenemos ahí unas cuantas plataformas para aprender que están buenas. Y empecemos, con esa parte. Depende también ahí desde dónde estás partiendo, ¿no? Y hasta qué sombrero te querés poner. Siempre digo que en mi caso, yo, apasionada por el área de calidad, vengo del lado de ingeniería, no es necesario. Yo a veces tengo miedo que cuando digo que soy ingeniera, tengo el máster, que no, o sea, necesitas varios conocimientos, ahí poniéndome el sombrero de calidad. Y es bueno empezar con esos conceptos, los conceptos básicos, para después, empezar a
La que recomendaste, Johan, que no me sale la pronunciación, pero esa está muy buena, pasala capaz, la podemos ahí, y bueno, Sí, no sé si Andrew hay NG alguna. y OWASP fueron las Andrew, que comentaba yo. Pero bueno, advertencia para el que se quiera meter en el área de AI, inteligencia artificial de DQC, es un área que está divina, entonces potencialmente tengan una segunda pasión ahí. No sé si hay alguna pregunta más que podamos atacar, si estamos en tiempo. Impecable, creo que ya estamos redondeando entonces. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Fallamos en el control de calidad de nuestra PPT y no pusimos nuestro contacto acá, pero nos pueden buscar por nuestros nombres en LinkedIn. Tanto Lourdes como yo vamos a estar encantados de discutir más de esto, porque al final del día nuestro objetivo hoy era eso, poder empezar una discusión, compartirla y así como QA QC se puede alimentar del Data Engineer, de QC, nosotros esperamos poder alimentarnos del feedback que nos den ustedes y para el otro lado también. Así que de mi parte, totalmente bienvenido cualquier mensaje por esa vía. sí, sí, lo mismo, o sea, nos quedaron muchas cosas como afuera, como que decíamos cuando planteamos, queremos que salgan con herramientas, como los cambios, esos que yo nombraba en los casos de prueba, que capaz que aún puse por ahí se está preguntando, he trabajado, tengo ejemplos hasta armados, o sea, entonces quizás para empezar a ponerse en los proyectos de IA, hay cosas y hay material y bueno, quizá quisimos dar un pantallazo. Pero bueno, bienvenidos Eh, a y bueno, y potenciar, muchas gracias. a potenciar la idea con calidad.